violencia intrafamiliar es una realidad que no es distante de la persona adulta mayor. Gran parte de la violencia que se genera hacia los adultos mayores ocurre dentro del hogar. Porque tienen una característica principal y es el aislar a la persona mayor. Por lo tanto, se incurre en una violencia física, en el hecho de movilizarlo a la fuerza o en algunos momentos sujetarlo dentro de las casas, y la violencia verbal, que es el no comprender la situación de la persona o las necesidades y hablarle en un tono alto. En su mayoría son las mujeres las víctimas. Las mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres y por cultura el padre es mucho más respetado. Sin embargo, la violencia no solo se manifiesta en golpes o daños físicos, sino también otras formas que, aunque puedan pasarse desapercibidas, siguen siendo violencia. Es psicológica a través de insultos, humillaciones, amenazas y trato desagradable. También existe la violencia económica, que incluye el control o posesión de los recursos, pensiones o propiedades. Y en este punto nos vamos a detener, porque los casos más frecuentes que registran están relacionados con los miembros de la misma familia, que son los cuidadores más cercanos. En ocasiones, aseguran, pueden ser de forma involuntaria. Sin embargo, las repercusiones son altas. Pueden estar marcadas por depresión, que hay un sentimiento de inutilidad y también de desesperanza, la ansiedad por el miedo a abandono o temor constante de ser agredidos. Hay un deterioro cognitivo acelerado por el estrés que se genera. Hay un aislamiento social, ya que incrementa el riesgo de enfermedades físicas y emocionales. La recomendación principal es primero comprender cuál es el proceso de envejecer, comprender cuáles son las enfermedades que tiene mi persona mayor. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo platicar, conversar o hacer entender a una persona que no tenga un deterioro mental o a una persona que sí tenga un deterioro cognitivo como tal. Uno de los puntos de mayor impacto es el aislamiento social. Ya no es tomada en cuenta dentro de los roles familiares. Cuando hay reuniones en la casa, cuando se necesita salir como familia, la persona representa un cargo porque se debe de parar muchas veces al baño, consume medicamentos, se levanta más tarde o tiene cierto horario para consumir algunos medicamentos que pueden ser necesarios para el funcionamiento de su corazón. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 adultos mayores de 28 países fueron sometidos a algún tipo de abuso en entornos comunitarios, y se prevé que el número de casos aumenten a medida los países tengan poblaciones que envejecen más rápido. En El Salvador se proyecta que para 2050 más de un cuarto de sus habitantes sean mayores de 60 años. Este es un informe de Marcela Rivera.